Directamente desde Estudio Jova, escuchamos el siguiente tema. Todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Con el evangelista Rafael González, desde la ciudad de Villaflores, Chiapas. Marcos 4:35. Escuchamos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. En esta preciosa hora de la mañana, le saluda su hermano y su amigo en Cristo, el evangelista Rafael González. Y en este momento vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35. Y dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron y comenzó en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Y cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro un hombre de los sepulcros con espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Vamos a orar por la palabra. Padre maravilloso que habitas en los cielos, en esta preciosa hora, Padre, que tu palabra va a ser predicada, que tu palabra va a ser expuesta. Padre maravilloso, que vaya con poder, que vaya con autoridad de lo alto, Padre. Quebranta todo yugo, toda cadena, toda carga, toda obra del enemigo se vaya fuera por tu palabra. Oh, y que la unción del Espíritu Santo quebrante en todo yugo, toda cadena y toda carga se vaya fuera, Padre. Y tú haz una obra en los corazones, en las iglesias, en los campos, con tus siervos, con los pastores, con todos los que tú le has dado promesa. Que la gloria de Dios, oh Ramasotarabaquía Basoma, que la gloria de Dios se mueva en esta preciosa hora. Arabasoki Amansalaya Somalayaba. Espíritu de Dios, muévete con poder y con gloria, porque tú eres el Dios grande y poderoso, Dios mío. Amén, Señor. El tema de esta preciosa hora le he titulado de la siguiente manera: todo lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. El tema de esta preciosa mañana le he titulado: todo lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Y dice
mi amado hermano, la palabra de Dios, que en una ocasión estaba Jesús con sus discípulos a orilla de aquel mar muerto. Y Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Me llama la atención que había también con él otras barcas. Oiga, yo quiero decirle en esta preciosa hora: me llamó Dios a 20 días de ayuno. En esos 20 días en que Dios me llamó a aquel ayuno, empezaron a correr los días. Llegaron 10 días de ayuno. Me apoyaron algunos hermanos. Algunos se fueron a los 2 días, otros se fueron a los 4 días. Y yo seguí ayunando. Y el último día el Señor habló a mi vida y me dijo el Señor: quiero que le digas a mi pueblo que todo lo que dije que voy a hacer, lo voy a hacer, me dijo Dios. Y cuando Dios me dio la palabra, me dijo el Señor: predica en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 35. Y aquí empieza el relato de este mensaje. Los discípulos, como todos unos turistas, suben a la embarcación. Yo creo, estoy viendo en una visión que hay una palabra que Dios le está dando a su pueblo y le está diciendo: subamos a la barca y pasemos al otro lado. Y empezó el Señor con los discípulos la travesía. Y mientras ellos iban avanzando en el mar, el Señor se acuesta en el cabezal de aquella embarcación. Los discípulos van viendo, algunos a la derecha, otros a la izquierda. Y ellos van viendo a ver si no miran un tiburón, una ballena o tal vez un marlín. Y mientras ellos van viendo por donde quiera, se empezó a levantar una tempestad de viento. Y empezó a soplar un viento. Y los discípulos empezaron a preguntarse: está soplando un viento. Empezaron a sentir frescura y dijeron: bueno, pues hay que quitarnos el calor, hay que quitarnos este calor que nos está agobiando. Pero el viento se hacía cada vez más fuerte. Y ellos empezaron a preocuparse, porque ya no solamente era un viento, sino que las olas empezaron a levantarse. Ahora, hermano en Cristo y pastor que me estás escuchando a través de este audio, me dijo el Señor: dile a mi pueblo que el diablo es especialista en levantar vientos. Cada vez que Dios te habla y te dice: pasemos al otro lado, el diablo va a levantar un viento para detener el propósito que Dios tiene contigo. Bueno, mucha gente ha recibido promesa de Dios, que Dios va a levantarlos en un ministerio, tal vez como pastores, tal vez como evangelista, tal vez como músico, tal vez como empresario, tal vez como estudiante. Pero siempre el diablo, cuando sabe que si tú llegas al otro lado, como Jesús les había dicho a los discípulos, sabe Satanás que adelante te viene la bendición. Y antes de que la bendición llegue a tu vida, el diablo te va a mandar un obstáculo.
Y por eso el viento soplaba y el viento empezó a anegar la embarcación, porque dice la Biblia que las olas entraban dentro de la barca. No importa que tú estés en una iglesia, no importa que tú seas un pastor, van a llegar problemas a tu embarcación. Y es ahí donde empiezo a tener la visión. Se para Pedro, se para Juan, se para Zebedeo, se empiezan a parar todos los discípulos ya desesperados. Y estoy viendo en la visión que Dios me está dando, muy preocupados y desesperados. Decían ellos: yo me tiro al mar. Antes de que esta barca se hunda, trataré de luchar por mi vida, trataré de salvarme, trataré de llegar a la orilla. El Señor me dijo: mucho pueblo mío está en la barca, está en la iglesia, pero como el diablo ha soplado, ha traído vientos a su vida, ellos se desaniman, ellos quieren tirarse, cada uno quiere luchar por su propia vida, sin tomar en cuenta que Dios está en su barca. De repente, uno de los discípulos se da cuenta que Jesús está en la popa. Y alguien dice: pero si el Señor viene con nosotros. Ellos se dieron cuenta que Jesús venía durmiendo. Hay momentos en que nos desesperamos, nos afligimos, aunque sabemos que Dios viene en nuestra barca, aunque sabemos que Él viene con nosotros, pero nos desesperamos. Tal vez en esta grabación, tal vez alguna madre de familia cristiana está pasando por una depresión tan grande, porque tal vez tienes un hijo en el hospital, o tienes un hijo preso, y tú quieres tirarte de la barca. La preocupación te habla. ¿Y cuántas veces, cuántas personas abandonan la iglesia? Y el diablo, con los vientos que están soplando, no sabemos hasta dónde estos vientos van a tirarte. Algunos pastores se desaniman y dejan la iglesia. Algunos se van a Estados Unidos, otros toman un trabajo secular. Pero muchos de los que aprenden a confiar en Dios sabrán que en esa barca usted no viene solo. Es cierto, los vientos están soplando, pero en esa barca viene Jesús. Así como a ti un día tal vez te pasó o te está pasando, así estaban los discípulos en aquel momento. Pero uno dice: mira, el maestro viene con nosotros. Y alguien empieza a mover a Jesús, y Jesús se despierta. Y cuando Él se para, se da cuenta que el viento es grande. Se queda viendo a los vientos y queda viendo a los mares. Y Jesús tal vez le dice a los discípulos: todo lo que dije que voy a hacer, lo voy a hacer. Aunque el diablo levante los vientos, aunque el diablo agite los mares, todo lo que dije que voy a hacer, lo voy a hacer. Ahora, que esta palabra llegue a tu corazón. Todo lo que Dios dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer.
Si Dios dijo que te va a levantar en tu ministerio, créelo, lo va a hacer Dios. Lo va a hacer. Un día llegué a una campaña a predicar, y cuando el pastor me dijo: mire, aquí está la cantante que viene de la República de Guatemala. Y cuando yo veo a la cantante, la menosprecié. En aquellos años empezaba su ministerio esta mujer, la que debiendo era una hermana indígena. Venía con una ropa de corte. Y le dije al pastor: ¿y cómo no invitaste a una persona bien normal? El pastor, como era sabio y yo era nuevo en aquel tiempo, el pastor nada más se sonrió. Por la noche empezó la apertura de la campaña. Cuál grande sería mi sorpresa cuando el pastor dijo de la siguiente manera: en esta hora presentamos a nuestra hermana cantante de la República de Guatemala, nuestra hermana María Tecún. En el momento que agarró el micrófono, la gloria de Dios cayó. El poder del Espíritu Santo se manifestó esa noche, porque todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. No importa que tú seas un indígena, no importa que no sepas leer, no importa que no sepas las notas de las alabanzas. Si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer. Cuando Jesús se paró en aquella embarcación, se puso de pie en aquel momento el maestro y le gritó a los vientos y a los mares: calla, enmudece. Y en aquel momento que Jesús habló, los mares se quedaron quietos, los vientos desaparecieron. Porque cuando Dios dice: pasemos al otro lado, Dios pasará contigo y tú pasarás con Él. Alabado sea Dios. Cuando los vientos se calmaron, aquella embarcación en la que iba Jesús y los discípulos empezó a enfilarse a la tierra de los Gadarenos. Ahora aquí viene la revelación de la palabra. Me dijo el Señor en la visión: ¿sabes quién eran los vientos que se movían? Y yo le hablaba y le preguntaba: Señor, dime tú, ¿quién era ese viento? Y Él hablaba a mi corazón y me decía: esos vientos que se levantaron ahí en los mares eran los demonios que venían de la región de Gadara, porque ellos escucharon cuando dije: vamos al otro lado. Los demonios trataron de impedir que el endemoniado gadareno se salvara. Pero amigo que me estás escuchando, si Dios ha prometido a tus padres, si Dios ha hablado que te va a salvar, todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Él conoce tu nombre, Él conoce tu apellido, Él conoce tu ciudad. Él no va por cantidades, Él va por corazones afligidos. Cuando por fin aquella embarcación llegó a la tierra de los Gadarenos, aquella embarcación se detuvo.
Jesús por fin había llegado. Cuando Él puso el pie en la tierra, los demonios estaban temblando. Oh, aleluya. Hay mucha gente que me está escuchando. Si tan solamente creyeras que todo lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Si tan solo supieras que ese viento, que ese problema, que esa área financiera donde el diablo te está atacando, si tan solamente te dieras cuenta que Dios está permitiendo ese viento para que tú le clames. Pero estás viendo los vientos, estás viendo la tempestad y no le estás clamando a Dios. Ay, ay, ay. Si tú te levantas y le clamas, Jesús se para en tu barca, porque tú no vienes solo. Si Jesús abre la boca, el viento se calma. Si Jesús extiende la mano, los mares se tranquilizan. En aquel momento, dice la Biblia que ahí, en la región de los Gadarenos, había un hombre que tenía muchos años de estar endemoniado. Cuando Jesús llegó, el endemoniado empezó a correr y, postrado de rodillas ante los pies de Jesús, le decía: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Y Jesús le decía: ¿cómo te llamas? Y los demonios hablaban y decían: me llamo Legión, porque somos muchos. En aquel momento Jesús había llegado por esa persona. Todo lo que Él había dicho que iba a hacer, lo hizo. El diablo le presentó obstáculos. El diablo hizo que los discípulos dudaran. Pero todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Tal vez estés luchando con una enfermedad en el páncreas, en el hígado, con leucemia, con SIDA. Pero si Dios dijo que lo va a hacer y te va a sanar, todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Alabado sea Dios. El endemoniado cayó de rodillas ante los pies de Cristo. Jesús le decía: sal, espíritu inmundo, fuera. Y en aquel momento todos los demonios que estaban en aquel hombre se fueron. Y cuando él quedó en su juicio cabal, decía: Jesús, déjame ir contigo. Jesús, yo quiero ir a predicar tu palabra. Y Jesús le dijo: ve a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia que aquel hombre que antes había sido endemoniado, que su familia no podía dominarlo, se fue a predicar a 10 ciudades que en sentido espiritual se llaman Decápolis, porque son 10 ciudades unidas. Ahí donde no había una esperanza, hubo un evangelista. Ahí donde no querían la palabra de Dios, hubo un hombre que predicaba su palabra. Porque todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Termino en esta hora, en esta oración. Ahí donde tú estás, en tu cama, en la cárcel, en el hospital, ahí donde vas en la combi, en el taxi, a través del USB, a través del internet, que me estás escuchando en esta hora, en este momento quiero orar por ti. Tal vez tienes una deuda muy grande y no puedes cubrirla, pero en este momento todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Tal vez estás luchando con esa enfermedad en este momento. Yo te invito a que pongas tu mano sobre la radio, sobre la DVD, sobre la televisión. Yo te invito a que pongas tu mano ahora mismo y voy a orar por ti.
porque todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Evangelista, que estás desanimado, que estás a punto de dejar el ministerio, no lo dejes. Todo lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. Amigo, que Dios te llamó a pastorear una iglesia y que Dios te prometió bendecirte y traer las almas, no abandones la obra de Dios, porque todo lo que Dios dijo que va a hacer, lo va a hacer. Padre, en esta preciosa hora, en este momento, Señor, en esta hora, Dios amado, Dios mío, a través de la cinta, a través de la radio, que tu gloria, que tu presencia se manifieste, porque tu palabra dice que todo lo que dijiste que vas a hacer, lo vas a hacer. Aunque se levante el diablo, levántese, pastor. Arabasoy, arabasotaria bacaya, bansoloya, bajayaba. Padre maravilloso, tócalo. Ay, tócalo, Padre. Llénalo de fe, llénalo de esperanza. Quita todo desánimo, toda tristeza. Padre, en esta hora, Dios mío, ese cantante que quiere dejar el ministerio, Padre celestial, Dios mío, toca las vidas. Aquella hermana, aquel hermano, Señor, que ya no encuentra las puertas porque tiene una deuda, Padre. Dios mío, tu palabra, háblale a su corazón. Todo lo que tú dices que vas a hacer, lo vas a hacer, Padre. Oh, Ramaquita Masura Bacaya Mansolía Basomalaya va. Puedo ver muchos corazones angustiados. Puedo ver mucha gente llorando. Puedo ver mucha gente al borde de la locura con tantos problemas. Hay una madre que va a escuchar este testimonio y desde antes ya en lo futuro, porque Dios mira al futuro. Ve una madre que está sentada a orilla de una cama. Ve a una madre preocupada porque tiene un papel en su mano. Tu hija se ha ido de la casa y está leyendo el papel, está viendo la carta. Y amasó taría vaquía maya so. Pero dice el Señor, no te preocupes. Yo te prometí que tus hijos me servirían. Y todo lo que dije que voy a hacer, lo voy a hacer. Oramasura Bacaya. Yo siento la presencia de Dios. Yo siento la gloria de Dios. Padre, muchas gracias en esta hora, Dios. Puedo ver a un pastor en una angustia en este momento. Puedo ver a un pastor muy desesperado. Ha tomado una decisión de dejar la iglesia. Pero en este momento, dice el Señor, las puertas están a punto de abrirse. Vienen cosas grandes para tu ministerio. No deje la iglesia, dice el Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te da la gloria, Padre. En este momento, Señor, administro esas vidas, esas almas, esos corazones. Y dejamos en esta hora, Padre, que la gloria tuya y que la unción del Espíritu sean tocando los corazones, Dios mío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.